Gender Travel, en los primeros 90. Este libro tiene muy escasísima repercusión. Se tiran 2000 ejemplares que ni siquiera se llegan a vender al completo. Realmente nadie piensa que aquello sea ninguna aportación especialmente significativa al camino que llevan las ideas feministas según sus últimos desarrollos. Por eso lo que nos obliga es a entrar en a qué estamos llamando el corpus de las ideas feministas según sus últimos desarrollos. Veamos. El feminismo de la tercera ola, aquel en el cual todavía nos estamos manejando, deviene junto a lo que entendemos como 68ismo, es decir, la gran rebelión juvenil que se transmite en el mundo de las ideas y que, digamos, aparca generacionalmente, esto es muy importante, toda una agenda e incluso un lenguaje político previo que se venía manejando desde la victoria de las democracias en la Segunda Guerra Mundial. El feminismo irrumpe, y todas las que calcéis mi edad lo recordaréis, como un huésped no invitado. O sea, hacia el 68, de repente comparece la rebelión feminista en un estado de cosas que parecía no necesitarla. De hecho, casi todo lo que siempre nos decían los queridos compañeros era, ¿pero esto para qué? ¿Es que viene esto? ¿Esto para qué sirve? Esto rompe la unidad de la lucha y otras cosas estupendas que se habían inventado para ver si nos aburríamos y lo dejábamos. Pero uno de estos movimientos imparables se produce en todo el occidente. Una enorme rebelión de las mujeres. ¿Pero contra qué? Pues la verdad es que el objetivo no es único. Está clarísimo, por ejemplo, en los Estados Unidos, que Betty Friedan lo escribe, por eso su libro magnífico, La mística de la feminidad, es detonante y decisivo, que las mujeres se rebelan contra la mística de la feminidad. Es decir, todo un estado de opinión que es propiciado para que vuelvan al papel tradicional, cuando es así que no tendrían por qué hacerlo. Pero en Europa la mística de la feminidad había tenido una escasísima entrada, y aún así la rebelión se da igualmente. Recuerden, a partir del año 75, el movimiento, digamos, de cansancio y rebelión de las mujeres jóvenes, extraordinariamente jóvenes, es tan fuerte que la ONU se ve en el interés de declarar el primer año internacional, y lo hacen en 1975 y lo convocan en México. Y a partir de entonces se siguen diversos años internacionales que lo que se presenta es una agenda. ¿Y esto por qué pasaba? Pongamos que en Estados Unidos, en efecto, fuera bueno el análisis de Betty Friedan. Bueno, la mística de la feminidad producía incluso enfermedades en determinado tipo de mujeres. En Europa no. Yo creo que esto, sobre todo, tiene que ver directamente con la entrada de un número significativo de mujeres, un tercio, en la formación superior. En el momento en que las mujeres dejan de ser excepciones en la formación superior y su número alcanza un tercio, se produce lo que normalmente llamamos masa crítica. Y la masa crítica inmediatamente educe una fortísima rebeldía. Pero la rebeldía, a que se debe, se supone, no en España, quitémonos del medio por un momento, que las mujeres ya lo tienen todo. Tienen derechos civiles, tienen derechos educativos, tienen derechos políticos, en todas partes votan, en todas partes en que se produce la rebelión. Entonces, ¿de qué se están quejando? O sea, ¿contra qué? La enorme... es contra el mundo en general. Es como un enorme deseo de romperle las costuras al mundo, pero cuando una rebelión necesita un lenguaje.
las grandes rebeliones sociales, por ejemplo, a lo largo de la Baja Edad Media, y perdona, pero si no nos enteramos, no tenemos sentido histórico, no entendemos nada. Las grandes rebeliones sociales han existido siempre. Y, por ejemplo, en la Baja Edad Media, ¿cómo? ¿Qué lenguaje usan? El religioso. Dicen, no, Dios no quiere esto. Estos de los evangelios, por ejemplo, del Antiguo Testamento los usan como textos para incendiar la estructura social que quieren destruir. Un movimiento que nunca se presenta solo como rebelde, porque entonces no tendría lenguaje, el lenguaje de adquirirse. Pero el último lenguaje que ha tenido el feminismo es el lenguaje de la segunda ola, el lenguaje del movimiento sufragista, que es el lenguaje de los derechos políticos, pero esos están adquiridos. Ha de presentarse la agenda, se necesita un lenguaje, empieza a surgir el enorme anhelo por la teoría. ¿Cómo explico lo que pasa? ¿Cómo explicamos lo que nos pasa? ¿Cómo presentamos en público nuestra voluntad de cambio? Y entonces hay un texto sobre el cual se ha ido haciendo, digamos, el olvido, porque es un texto de 1949, que es El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Y ese texto es cuando se empieza a leer en serio por parte de estas jóvenes rebeldes. ¿Es que acaso ese texto no había sido leído? Sí, leído, mal leído y fuertemente criticado, pero no había sido vida vivida. Y además a ese texto se suman el que ya he citado de Betty Friedan, pero y sobre todo se van a sumar unas voces juveniles tremendas, enormemente fuertes, las que llamamos de las radicales norteamericanas. Shulamit Firestone, Kate Millett, allí de donde, digamos, está saliendo, bueno, incluso más, el manifiesto Scum. Recuerden, Valery Solanas. Hay una enorme voluntad de cambio y un enorme desorden teórico. Toda la vez. ¿Cuánto tarda el feminismo en convertir eso que es una eclosión inmensa de voluntad con una cierta desmemoria en memoria de lo hecho, agenda del presente y perspectiva de futuro? Tarda 20 años. En los años 90 el feminismo ya es una vanguardia consciente de sí que quiere actuar en el panorama político y conseguir objetivos de agenda. Y se preguntarán, ¿y cómo hemos llegado a los años 90? Por lo que les dije, Gender Trouble, el primer libro de Butler, es justamente de los años 90. Vamos a poner, lo primero de todo, en perspectiva histórica la autora. ¿Quién es? Porque si nos limitamos a decir es una mujer de origen judío, profesora de literatura, de crítica literaria en Berkeley, que escribe una obra que al principio no parece relevante, no vamos a entender por qué se hace relevante. Y nos importa mucho entender por qué eso ocurre. Pongámonos en el arco que va de los 70 a los 90. Ahí aparece esa rebelión, pero vean, esa rebelión apenas tiene cauces políticos. En España, incluso menos, porque nos coge en situación de dictadura. Y la situación de dictadura, para el caso de las mujeres, era una situación de Sittlichkeit. Esto es, nadie pensaba que las mujeres tuvieran que vivir de un modo distinto a como se nos hacía vivir. No había ninguna agenda abierta. Todo estaba bien. A lo que más se parece los últimos años de la dictadura franquista, mutatis mutandis, que diría mi maestra Amorós, es a lo que sucede en Irán hoy. Hay un gobierno en el cual las ideas religiosas son prevalentes, que tiene estabilizado qué es una mujer, cómo debe vivir y qué debe de hacer,
Y salvado que ciertamente el Islam chiita debe ser bastante más terrible que lo era el catolicismo hiperconservador franquista, nadie admite que haya que cambiar nada. Yo recuerdo incluso cuando la dictadura termina y los pequeños partidos intentan hacer su agenda, que les resultaba simplemente insoportable la idea de que tenían que ampliarla a ciertas cuestiones que hoy entenderíamos como feministas sin lugar a duda. Por ejemplo, teníamos una ley según la cual una mujer, nunca un varón, una mujer podía ser llevada 6 años a la cárcel por adulterio. Teníamos una ley según la cual si una mujer traicionaba la fe, o sea, le ponía los cuernos a su señor marido, podía ser llevada 6 años a la cárcel. ¿Cómo es que el Estado se interesaba en este tipo de cuestiones? Bueno, pues tú le decías, por ejemplo, a alguien en uno de los partidos antifranquistas, por supuesto, en la clandestinidad, como tú misma estabas. Oye, esto hay que poner en alguna parte que esto hay que quitarlo de la legislación. La respuesta era, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Porque es insostenible. ¿Por qué? Parecías estar hablando con alguien de 3 años, al nivel del por qué que nunca se acaba. La tarea era, pero España, insisto, era una situación peculiar. Esto no pasó en Francia, no pasaba en Inglaterra, no parecía el caso de los países nórdicos, de Alemania, del propio Estados Unidos. Allí sí que se podía preguntar, ¿pero de qué? ¿De qué protestan? ¿Exactamente qué quieren? ¿Contra qué se rebelan? Y es muy curioso porque en los años 70 el feminismo en el que vivimos se revela directamente contra el mundo. Y si no lo decimos así, no lo entendemos. El feminismo sufragista se rebeló contra la falta de derechos. No tenemos derechos políticos, no tenemos derechos educativos, carecemos de elementales derechos civiles, pagamos impuestos, pero no tenemos derechos. Piensen, todo el panorama sufragista. Pero el feminismo de los 70 es, este no es nuestro mundo, queremos otro. Directamente, este no es nuestro mundo. Queremos un mundo, no solo que nos tenga en cuenta, un paso más. Queremos un mundo que sea nuestro. Lo que tenemos ahora no lo es. Nuestra falta de libertades, nuestras cortapisas constantes son tan grandes, tan seguidas, que ni siquiera a todas les podemos dar nombre. Nos podéis acusar de que tenemos una rebelión que no sabe sino apuntar de una manera muy global. Pero es que el sentimiento de no quiero más de esto es fuerte, pero no es nítido. No sabe todavía señalar objetivos. Tiene que aprender a señalar objetivos. Y para señalar objetivos tiene que aprender a hablar de ellos y necesita un lenguaje nuevo. El lenguaje del sufragismo ya no es el lenguaje que podemos utilizar. ¿De dónde sale el lenguaje del feminismo de los 70? Es un lenguaje que por lo demás nos resulta muy conocido, es el nuestro, todavía. Pues sale de la contracultura norteamericana, directamente, sale del freudomarxismo, sale de Marcuse, sale de la escuela de Frankfurt y sale de las radicales, justamente, de estas radicales de las que venimos hablando. Aún así, y con bastantes defectos de salida, es capaz de estabilizarse. ¿Qué encuentra enfrente? Es muy importante saber dónde tienes situada la enemistad. El feminismo encontró enfrente una enorme incomprensión de qué hablan, qué quieren, qué dicen. O sea, ¿qué les pasa? ¿De qué protestan? ¿Qué quieren, qué dicen? ¿Pero qué es esto? Pero no estaban perfectamente, pero no tienen ya todo lo que hay que tener. O sea, ¿qué más hay? Eh,
una enorme incomprensión y una mala voluntad activa. Miren, yo siempre distingo entre la incomprensión y la mala voluntad. Y yo creo que es muy necesario siempre darse cuenta de lo que tienes enfrente. Porque si lo que tienes es incomprensión, tú puedes, con mucha paciencia, ir abriendo argumentos, encontrando un terreno común donde acabes llegando a algún acuerdo de solución. La mala voluntad siempre hace como que escucha. Escucha para justamente hacer lo contrario de lo que estés diciendo. Y esto es una cosa que pudimos ver a lo largo de los 70. A lo largo de los 70 el feminismo se dividió en España en feminismo de la única militancia y feminismo de la doble militancia, si recuerdan. El feminismo de la doble militancia era el feminismo asumido por aquellas mujeres que estaban en los pequeños partidos políticos entonces ilegales, casi todos, y que decían que después de todo es posible que algunas vindicaciones, algunas pequeñas vindicaciones tuvieran que ser apuntadas en el tablero común de lo que había que cambiar. Pero por lo común estas personas decían que había un paso previo para lograr cualquier libertad, hacer la revolución. Primero íbamos a hacer la revolución, que por lo visto era una cosa facilísima y se hacía en un momento. Y una vez que hubiéramos logrado el cambio total de todas las estructuras, de arriba abajo, hasta que nada quedara en pie, entonces llegaría el momento feliz de la libertad de las mujeres. Nos llamarían y nosotros amablemente les diríamos de qué íbamos. Pero mientras tanto, en general, no necesitaban de nuestra capacidad de influir en sus decisiones. No es necesario. En la doble militancia tenía muy mala fama. Y la verdad es que se la había conseguido a pulso. Y luego había un pequeño grupo de personas feministas mucho más encolerizadas, diría yo, que estaban especializadas en decir que había que tener una única militancia. Solo había que ser feminista, no había que colaborar con nadie, porque era evidente que nadie quería colaborar con una. Por lo tanto, de lo que me den, doy. Y no había nada más que hacer. A unas, el miedo a las de la doble militancia las paraba. No eran capaces de dar un puñetazo en la propia mesa de sus partiduchos. Las paraba el miedo. Y a otras las paraba que no había canal para lo que vindicaban. El canal para las vindicaciones políticas es político y no se quería usar. Eso entretuvo los ánimos hasta las primeras elecciones de la democracia. Ya UCD vio que había que hacer alguna pequeña agenda feminista y la hizo. Y cuando el PSOE ganó las elecciones, entonces la necesidad de cambios más en profundidad se vio clarísima. Y aparecieron las nuevas leyes, pero fíjense, es que los tópicos me molestan a caer. Y dice que me ponen nerviosa. ¿Cuántas veces han oído? En los años 70 las mujeres no podían abrir una cuenta corriente. Pero si nadie tenía una cuenta corriente, éramos todos pobres de pedir. ¿Para qué querías una cuenta corriente? No era tu problema fundamental, precisamente. En aquellos benditos años, las mujeres no tenían patria potestad. Hasta el año 81 no se hace la reforma en la cual las mujeres adquieren la patria potestad. ¿Eso qué quiere decir? Que tu marido puede dar a tus hijos en adopción. No si puedes o no abrir una cuenta corriente. Es que la gente cuando pilla un tópico es muy difícil que se deshaga de él. Es decir, las mujeres están en una posición tan humillada después de los decretos que se hacen en Burgos sobre la legislación republicana, que salir de ella cuesta 10 años de reformas legislativas. Y la última salida, la más fuerte, recuerden lo que fue el debate del aborto. Pero pónganse antes lo que fue el debate del divorcio. ¿De quién tenemos enemistad? Bueno, la Iglesia se toma el feminismo como una cuestión suya particular. Esto no puede pasar. De ninguna manera. Y
se lo toma hasta hace nada. Si es que ha cambiado, se oyen cosas, algunas se pueden creer, otras ya se verán. Tú tienes esto enfrente de ti, ventajas de la situación. Bueno, se preguntarán, queridas compañeras, ¿qué ventajas hay de semejante situación? Pues a todo lo que nos suceda, tengamos siempre en cuenta que algo de bueno tiene. La ventaja es que entendemos muy bien situaciones históricas parecidas y no se nos puede engañar sobre lo que significan porque las hemos vivido y las hemos superado. Y esto es muy útil, por ejemplo, cuando se entra en debates como el del multiculturalismo, por ejemplo. Tenemos cierta idea, digamos que tenemos ya lo que se llama una experiencia situada. En los 70 la voluntad se presenta, en los 80 las reformas se llevan a término. En los 90 aparece un nuevo objetivo, es el objetivo paridad, como un objetivo político. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la extraña polémica entre floreros y cuotas? Nuestro partido conservador dice no hace falta llevar mujeres, solo tienen que ir las que valgan, ya decidiré yo quiénes son las que valen. Y por el contrario, el partido de izquierda socialista, el partido de gobierno, llevado adelante por sus feministas de doble militancia, pero ya, digamos, fuera del universo del miedo, llevan adelante toda una agenda de cambio. Una agenda de cambio que empieza en el partido y luego se transforma en modelos, métodos y leyes. De tal manera que cuando llegamos a los 90, no podemos hablar de que la sociedad haya asumido el feminismo como uno de sus rasgos, pero podemos sí decir que el feminismo está logrando un entronque político. Es decir, tiene abierto el canal político para su acción.